Hoy ponemos un tema sobre la mesa. En el Senado de la República ya está avanzando este dictamen de la ley reglamentaria de la revocación de mandato, pero la pregunta en este sentido es, y la pregunta clave, ¿qué pretende ganar el presidente con la revocación de mandato? ¿Y qué ganaremos los ciudadanos? Señores, me despido, que tengan excelente tarde. Gracias, Magda, qué gusto saludarte. Víctor, a ver, la pregunta que ayer las comisiones del Senado, tanto de puntos constitucionales como de gobernación, aprobaron es la siguiente, ¿sí? Para que se pregunte el próximo marzo del 2022. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de Estados Unidos mexicanos, continúe ejecutando el cargo hasta que concluya su mandato? Esa es la pregunta que quedó ayer establecida, luego de una discusión compleja entre los senadores que forman parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que finalmente se quedaron luego solo los de Morena. La oposición se salió. Y esto, bueno, esta consulta que se va a hacer a los mexicanos en marzo del 2022, Víctor, ha levantado muchos puntos de vista, ¿sí? Hay quienes dicen es otra ocurrencia. Hay quienes dicen hay que hacer valer esto, que de alguna forma se consulte al pueblo sobre si queremos que continúen los gobernantes en sus funciones. Hay quienes dicen esto es ilegal porque la ley no es retroactiva. Hay quienes dicen que sigue el tema de la polarización. En fin, hay muchas lecturas sobre este tema de la revocación de mandato, y yo hice un par de apuntes, Víctor, que quiero comentarlo contigo para escuchar tu punto de vista. De hecho, efectivamente, ¿sí? La ley no puede ser aplicable si no, es decir, no tiene retroactividad. Si esto se va apenas a aprobar, de alguna forma no podría ser aplicable a la administración del presidente López Obrador. La ley no se puede de alguna forma ser retroactiva. Ahí hay un punto que seguramente va a acabar en la Corte y la Corte tendrá que decidir. Primer punto, Víctor. Segundo, normalmente este tipo de ejercicios de revocación de mandato son promovidos por una comunidad inconforme con sus gobernantes, ¿sí? Y aquí lo que llama la atención es que el mismo presidente y Morena son los promoventes, son los que están promoviendo esta consulta de revocación de mandato. O sea, no es la oposición, no son los inconformes, no son quienes de alguna forma tendrían la posibilidad de hacer, de convocar a una consulta sobre revocación de mandato. O sea, aquí lo que llama la atención es que es el mismo presidente y el mismo partido Morena los que lo están de alguna forma propiciando. Y un tercer punto, ¿sí? Esto seguramente seguirá para que el presidente López Obrador pues siga en campaña, de alguna forma seguir distraído en estos temas que tanto le gustan y que, bueno, tantos problemas que tiene el país, tantos problemas que hay que resolver, que a veces pareciera que, bueno, pues mejor seguimos en esto que le sale muy bien al presidente. Víctor, 3 puntos. 3 puntos interesantísimos y de veras apasionantes por donde los vea, Raúl. Dicen que en política, con nuestros políticos mexicanos, ellos buscan siempre salir beneficiados de las acciones de política, de las decisiones que se tomen, de las políticas públicas. Y si de paso sale beneficiada la sociedad, qué bueno. Pero cuando se logra beneficiar a la sociedad y a ti, bueno, pues has dado un hit, cosa que a veces es bastante extraña y muy rara en nuestro universo político, porque normalmente lo que avanza en este país son los proyectos personales, no los proyectos de la sociedad. Y esto es un ejemplo muy claro de lo que es precisamente un proyecto político personal, sin sentido. Mira, bueno, tiene sus lecturas, claro, depende de dónde estés y depende en qué mesa te sientes para ver si tienes razón o no tienes razón. Tiene sus lados positivos. Uno, sí, estimula la participación, que es algo que yo siempre he apostado. Tenemos una sociedad que necesita participar más, involucrarse más en los procesos. 2, es positivo porque es cierto. ¿Cuál es el precio que hemos pagado los mexicanos por tener gobiernos nefastos sin poder hacer absolutamente nada para poder mandarlos a su casa? ¿Cuántos presidentes, cuántos gobernadores no estarían ya en su casa desde muy temprano si hubiese habido una
figura de este tipo. Javier Duarte, Positivo, César también. Duarte, Borges y todos Por esa ola favor. de bandidos. ¿Sí? Y no teníamos ninguna manera de mandarlos a su casa. Se perpetuaron, se enriquecieron, empobrecieron las arcas y tuvimos que aguantar hasta el final. Así es la historia de este país. Pero vienen los asegúnes, claro. Definitivamente está hecho a manera y modo del presidente. Absurdo que sea el propio presidente el que tenga que hacer un llamado para ver si se reelige o no, cuando nadie se lo está pidiendo. Nadie, aún y con toda la oposición que hay contra el presidente y la molestia y el 50 y tantos % de los que no están de acuerdo, nadie se ha plantado a decir ya que se vaya a su casa. Y nadie estaría tan loco para hacerlo, porque sabemos que Andrés Manuel goza de una popularidad bastante sólida. Sí, y además, Víctor, déjame sumar a eso que estás diciendo. Sí, todos los mexicanos que votamos en la pasada jornada electoral del 2018, pues sabíamos que estábamos eligiendo a un presidente por 6 años, pues por 5 años, 10 meses, que es lo que dura este sexenio. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿ante qué estamos? Bueno, estamos nada más ante un principio básico de la política que se señalaba Desmond Morris en El mono desnudo. Inventa pleitos para poder tú fortalecerte. Aquí no es ni más ni menos eso. Voy a inventar opositores y molinos de viento y enemigos de papel para poder decir yo soy el presidente. Nada malo el rol del presidente, finalmente animal político, porque lo que está haciendo es con eso fortalecerse en su último periodo, claro, que es normalmente el más débil para un presidente, y poder por un lado legitimizarse él y su movimiento. Entonces no es nada, digamos, ahí voy a inventar este show para distraer a la gente y mantenerla entretenida. No, sí tiene un fin muy específico, el control, el manejo del poder y poder llegar al final con un control pleno y sobre todo consolidar un proyecto político, que es lo que quiere el presidente. Detrás de eso hay todo eso. Lo que hagan en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, es puro circo a la manera del presidente, porque ahora están buscando cambiar la ley para que, caray, bueno, ya sabemos que no debería ser retroactivo. Bueno, por esta ocasión lo vamos a hacer retroactivo y vamos a encontrar los modos legales. Lo van a hacer porque en este país así pasa con nuestras leyes, desgraciadamente, Raúl. Sí, pues, las modifican y las cambian a claro, gusto y de acuerdo a la necesidad del momento. A ver, puede ser efectivamente, sin embargo, bueno, a fin de cuentas, todo tendría que aplicarse con la ley. Entonces, está de alguna forma, digamos, esa ventana todavía de que el Poder Judicial, el más podrido, sí tendrá que finalmente definir este tipo. A ver, ¿te fijas cómo todo está hilado? O sea, todo está hilado. Claro. Primero, ataco al INE. ¿Sí? Ataco al INE, que es al poder más podrido que resuelve el problema. Sí, bueno, ataco al INE primero, ¿no? Ya sabes, consejeros que no son demócratas, etcétera, ¿sí? O sea, debilito ante los ojos del pueblo, ¿sí? A esta institución que es la organizadora de esta consulta, ¿sí? Luego, ¿sí? Al Poder Judicial, que es el que tendría que definir, ¿sí? Y es el más podrido, dice el presidente. Entonces, todo tiene una lógica en este sentido, claro, para llevar finalmente al objetivo que tú, me parece, lo has leído muy bien, que es fortalecer esta última etapa. A ver, todavía no llegamos a la mitad, pero todos sabemos que a partir del 4.º año, ¿sí? Digo, después de la mitad, 4.º y 5.º año, el presidente en todos los sexenios pierde mucha fuerza, pero si en el 2022 viene esta consulta, se pregunta esta pregunta que acabo de leer, si de alguna forma el presidente sale de alguna fortalecido. Pero fíjate que hay muchos analistas que ven no solamente este juego político, Víctor, sino ven riesgos. Por ejemplo, José Woldenberg, no sé cómo lo consideres, me parece que es el expresidente del IFE, es un estudioso, un analista. Él pone sobre la mesa este tema y señala, por ejemplo, que es una mala idea, ¿sí? Que de alguna forma puede generar inestabilidad e incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Por todo esto que estamos comentando. Entonces, puede generar incertidumbre porque las fuerzas políticas de oposición, que deberían ser las que estén llamando a esta consulta, los opositores, los que no les gusta cómo está gobernando el presidente López Obrador, debían ser los que estuvieran promoviendo esto, pero no es así, es el mismo presidente. Entonces, esto, hay quien dice, puede seguir en este juego de seguir polarizando lo que tanto le gusta, que es
polarizar entre los buenos, los malos, los buenos de hoy, los malos de antes, los corruptos de antes contra los honestos de hoy, si los ricos contra los pobres, el pueblo bueno contra los conservadores, en fin, toda esta polarización que ha metido a la sociedad y que estamos metidos en esta polarización. Y estos analistas dicen, aguas, porque estos ejercicios que, si bien tú lo dijiste claramente, ¿cuántos gobernadores han o tendrían que haber sido mandados a su casa con una patada en el trasero, ¿sí?, por sus malas gestiones, y que el pueblo estaba inerte, simplemente observando la corrupción, cómo saqueaban, el nepotismo, ¿sí?, y simplemente no había herramientas para poder hacerlo? Ya existe esta herramienta. Raúl, yo creo que es un espléndido y es un legítimo derecho político de los mexicanos que debemos de acrecentar, cultivar y fortalecer. Es un derecho genuino de nosotros a decidir quién y por cuánto tiempo nos va a mandar, sobre todo cuando el hombre no es lo suficientemente capaz o bien intencionado, como ha pasado mucho con nuestros políticos, lo sabemos, ¿no? Pero también, desgraciadamente, lo veo como un derecho político distorsionado en el afán de un objetivo político personal, que es el del presidente. Pero fíjate qué paradójico, el presidente lo promueve, qué bueno, a favor, pero el presidente lo utiliza en su beneficio, claro, poniéndose él como una figura central en este momento y buscando con ello fortalecerse, no solo él, es el movimiento y lo que viene por delante. Él, imagínate cómo va a pasar, seguramente, digo, te estoy adelantando vísperas, muy probable que la mayoría diga sí, queremos al presidente que continúe, claro. ¿Sabes? Le va a callar la boca y va a frenar periodistas, movimientos empresariales en contra, todo lo que hay, y les va a decir, señores, están en el suelo totalmente, déjenme seguir adelante. Están derrotados moralmente, como lo ha dicho el presidente, ¿sí? Entonces, ese es exactamente, me parece, que es un gran tema que vamos a tener que estar hablando, analizando hacia adelante, aunque para muchos dicen es en vano todo esto, porque en este sexenio no se debería de aplicar esta figura. Está bien, coincidimos, me parece que el tener y que existe esta figura me parece que es muy valiosa para los mexicanos, pero el manejarla, el darle este retuerzo de aplicarla para que yo me beneficie, me parece que ahí es donde se pierde ese objetivo de poder sancionar a malos gobernantes con un asunto de verme beneficiado, siendo yo el mismo el que lo estoy promoviendo, hombre. La verdad, ahora se va a alcanzar seguramente, se requiere, como ya sabemos, que para que sea vinculante se necesita que participe más de 30 y tantos millones de mexicanos en esta consulta. Sin duda, va a ser diferente al ejercicio que vimos hace unos días, en donde se preguntaba algo que no se preguntaba, la de los juicios a los expresidentes, esa vacilada. Claro. ¿Sí? Aquí seguramente va a haber una gran participación entre los seguidores que tiene el presidente López Obrador, los AMLovers como se le conoce, y seguramente los adversarios que seguramente estarán haciendo esto, aunque ya he escuchado a algunos de ellos que dicen, a ver, no vamos a hacer este llamado a participar porque es ilegal, porque no es retroactivo y al presidente López Obrador se le eligió para 6 años. En fin, seguramente otro gran tema de distracción de los graves problemas que tiene el país: pandemia, falta de medicamentos, servicios de salud deficientes, no hay vacunas como estamos viendo aquí en Mega Noticias, ¿sí? El tema de la crisis en seguridad, el tema de la crisis económica, y bueno, eso pues seguirá esperando, Víctor. Sí, Raúl, era solo agregar de mi parte, eso que ya hablas tú de la polarización, que es muy cierto, recuerda que es el campo fértil del presidente. Si alguien sabe moverse en el contexto de la polarización y sacar ventaja de esto, es el propio presidente, y lo ha demostrado a lo largo de este tiempo. Muchas de sus narrativas están fincadas en la polarización, porque en su razonamiento él dice, a partir de la polarización surge la toma de conciencia y podemos generar el cambio. En fin, mi comentario, Raúl. Sí, con toda la razón. Bueno, mejor ponemos alguna canción en la mañanera, ¿no? Bueno, en fin. Te saludo. Gracias, Víctor. Un saludo, muy buenas tardes.